Muy buenas Hola a de nuevo. todos, aquí estamos en otro vídeo más sobre los fariseos, teología y práctica. Y bueno, simplemente el anterior vídeo estuvimos hablando sobre pues un poquito el trabajo, ¿no? Lo que era considerado trabajo para los fariseos, sobre todo en torno al día de reposo, ¿no? Que es trabajo y que no es trabajo. Estuvimos hablando del prosbul, del eruv y de las 39 Melajot, sí. Trabajos. clases, ¿no? De trabajos según ellos. Y bueno, hoy vamos a ver un poquito, seguir ahondando en la teología y práctica, y en este caso hablando de los diezmos, la pureza y el exclusivismo, ¿no? Y bueno, pues sin más vamos a compartir por aquí el texto que vamos a estar leyendo, y bueno, pues vamos a dar lectura, ¿no? Y dice así: muchos estudiosos han atribuido a los fariseos tradiciones que tenían como resultado separarlos de los demás judíos. Se suele pensar que la palabra fariseo en hebreo, perushim, deriva de parás, en el sentido de separado, y se cree que se separaban físicamente de los demás, constituyendo por tanto una secta. Lo hacían, según la propuesta, desarrollando reglas especiales para manipular y comer alimentos. Los eruditos cristianos han citado a menudo estos puntos para dibujar una visión extremadamente denigrante de los fariseos como exclusivistas santurrones, que por tanto evitaban el contacto con los no fariseos, ya que ponían en riesgo su propia pureza y por tanto amenazaban su pertenencia al reino de lo santo y lo divino. Otro erudito acusó a los fariseos de practicar el apartheid y de rechazar a los que no son fariseos como impuros. También se nos dice que los conocimientos especiales de los fariseos les hacían despreciar a la gente común, ya que estos sostenían supuestamente que estaba prohibido tener piedad de quien no tiene conocimientos. Esto último, a pesar de las numerosas declaraciones rabínicas en sentido contrario, es un misterio como los eruditos que escriben tales cosas pueden sostener que eran los fariseos quienes despreciaban a los demás y quienes eran santurrones. Los eruditos bien conocidos que acabo de citar heredaron estas tergiversaciones de sus predecesores y las transmiten a eruditos menores, que proceden a ponerlas en sus libros de texto, donde los estudiantes universitarios las leen como conocimiento oficial. Y eso lo hemos subrayado de esa manera porque luego tenemos, él dice su idea y su crítica, pero vamos a ver un poco también por qué los otros lo dicen, ¿vale? Sí, por ejemplo, aquí Porque, menciona, ¿no? joder, Jeremías. y encima está mencionando a gente que sabía mucho, no es un cualquiera, Claro. ¿vale? Entonces, yo honestamente creo que ni tu exageración ni la del otro. Había casos y casos, grupos, rabinos, Sí, además momentos, lo épocas, hemos hablado, o hay sea, de todo, unos que sí y otros que no. algunos eran Entonces más luego lo vemos. legalistas, otros más exclusivistas. Entonces tampoco creo que sea correcto esa crítica, pero hay que escucharle a él y luego vemos ejemplos de lo contrario. Vale. Vale, sigue Y tú. no es cierto que los fariseos no entraran en contacto con los demás. Participaban en la vida cívica y se relacionaban con otros miembros de la sociedad. Pablo, un fariseo, persiguió a los primeros cristianos, por lo que debió acercarse a ellos. Él, y supongo otros fariseos, viajaban por tierra y mar, mezclándose con todo el mundo. Según Mateo, los fariseos recorrían mar y tierra en busca de conversos. Es dudoso que esto caracterice a muchos, pero en cualquier caso compraban y vendían. Como dato, recordemos que hablamos de un libro de Michael Bird, Michael Bird, B-I-R-D, como pájaro, que tiene un libro sobre esto, Crossing the Sea, ¿no? Land and Sea, algo así, ¿no? Y te habla del el proselitismo este antiguo que existía. Otros fariseos tomaron parte activa en la guerra, ¿vale? O sea, que no eran todos separados al 100%. Hay que ser honestos, así, punto. Pero vamos a ver el ejemplo de lo contrario luego. Entonces, los fariseos de los evangelios recorrían Galilea, se mezclaban con los demás en las sinagogas e invitaban a Jesús a cenar. Inspeccionaban las manos de sus discípulos. Claro. Sí, y vemos en episodios pues que algunos fariseos incluso pues de Jerusalén iban a Galilea para inspeccionar, ¿no? A este grupo. Eh, sí que es cierto que, como he dicho, no habría a lo mejor una homogeneidad, ¿no? En el grupo fariseo.
De hecho, algunos acusaron, ¿no? Cuando, Entre ellos había diferencias, ¿por qué claro. tus discípulos comen con, o tu maestro come con publicanos, ¿no? Claro. Etcétera. Si eran a lo mejor en ese sentido más exclusivistas, también a lo mejor porque obviamente los publicanos o las rameras o, ¿no? Mm. O eran los que más incitaban o más alicientes tenían de ser pecadores, en este caso a flor de piel, Y ¿no? por eso hoy tú has estado dando en Mateo y has citado que Jesús dice que al quien no, creo que era Jesús, ¿no? Al que no se arrepintiera, al que no cambiase lo que fuese, que le tratases como a un publicano y un pecador, ¿no? Mm, Entonces, mm, Jesús puede haber tenido misericordia y demás, el que pide ayuda, etcétera, pero él no era tonto, él claro. también sabía decir hasta aquí, Sí, ¿no? además en el anterior vídeo hablamos de este que sana en día de reposo, ¿no? Y le dice al final, bueno, coge tu lecho y anda, y luego se encuentra con él, le dice, vete y no peques más, ¿no? Claro. Porque obviamente no es una licencia para todo vale, ¿no? Y los fariseos pues obviamente tenían también sus alicientes de eso, ¿no? Claro. Si hubiera tenido un Eru, ahí hubiera habido un Eru. Sí. Y bueno, Sí, esta es la otra parte del vídeo. ¿Empiezo yo, si es tú, o...? sí, Sí. bueno, ahora vamos a hablar de los diezmos, ¿no? Sí. Entonces empieza. Una de las reglas fariseas que supuestamente los separaba de la gente común era su estricta visión del diezmo. Eran menos estrictos que la aristocracia sacerdotal. Evidentemente el sacerdote en cuestiones de pureza ritual y todo lo que tenía que ver con el templo y demás iba a ser el más estricto de todos, Claro. evidentemente. Que como vimos anteriormente esperaba que los campesinos separaran 14 diezmos en cada ciclo de 7 años, mientras que los fariseos exigían 12. Sin embargo, pensaban que estos 12 debían separarse. De los 12, 4 eran el segundo diezmo, comido por el agricultor y su familia en Jerusalén, normalmente mientras disfrutaban de un festival. O sea, había algunos diezmos que eran para tú usarlos Sí, delante del Eterno, sí, sí. ¿vale? 2 eran para caridad, 6 iban a los sacerdotes y levitas, y no todo era 10%. Había distintos diezmos, no todo era el 10%. 6 iban para los sacerdotes y levitas, 1 a los levitas, que a su vez diezmaban a los sacerdotes, ¿vale? El sacerdote era como el que más, por así decirlo. También había ofrendas menores para los sacerdotes, primicias, ofrendas de labradores y primogénitos de animales. O sea, que esto era cuando fueses, ¿no? A dar una ofrenda de acción de gracias o lo que fuera. Vale. De todas estas contribuciones, la única que los fariseos sospechaban que la gente común evitaba era el primer diezmo, el 10% de los productos cada año, excepto el séptimo, que era todo, para los pobres o quien fuese. Incluso en este caso sospechaban que no contribuían solo con la porción de los levitas, 9 décimas partes del primer diezmo, 9 centésimas partes de la cosecha. Pensaban que todo el mundo era de fiar en cuanto a las demás ofrendas que iban al sacerdocio. Inventaron una categoría legal para los alimentos que adquirían de alguien que podía no haberlos diezmado. Dimei, ¿vale? De mai. Producto que puede o no haber sido diezmado. Algunos fariseos pensaban que cuando tales productos llegaban a sus manos debían diezmarlos por si acaso, ¿vale? Para estar seguros. Si quieres continuar. Ellos mismos no comerían intencionalmente las partes de los levitas, pero ni siquiera todos los fariseos pensaban que tenían que diezmar los productos de maíz. Aunque la existencia de la categoría producto dudoso, sí diezmo, muestra que los fariseos eran entusiastas del diezmo, y si era necesario diezmaban tanto lo que compraban como lo que vendían, no eran fanáticos. Y lo que pone ahí arriba creo que te cita a Jesús, lo que te dice
de que diezmaban Sí, más la allá. menta y el eneldo, que era algo que no tendrías por qué haberlo hecho incluso. La discusión farisaica más sustancial en la misma sobre el diezmo es esta, citando: los productos de Demai pueden darse a los pobres y a las tropas, acantonadas para comer. Gamaliel solía dar Demai producto a sus trabajadores para comer. La escuela de Samai dice: los monjes deben dar lo que se ha diezmado a los que no diezman, y lo que no se ha diezmado a los que diezman. Así todos comerán de los que se han diezmado debidamente. Pero los sabios dicen: los almonederos pueden recoger alimentos y distribuirlos sin tener en cuenta las reglas del demás y producto, y que lo diezmen según las reglas del producto, quien está dispuesto a hacerlo. Este pasaje va a revelar lo que se considera un rasgo característico farisaico, es decir, distinguir entre lo que está en la Biblia y lo que no. La Biblia no dice que las personas que compran alimentos y dudan de que hayan sido diezmados deban diezmarlos. La Biblia ordena al agricultor que diezme, o si consume el diezmo, que lo redima pagando su equivalente más de una quinta parte al templo. Hacer más, diezmar los alimentos que uno compra, es ir más allá de la ley. A muchos fariseos les complacía ir más allá, pero habían límites. La casa de Samai quería que la caridad se organizara de modo que se garantizara que todos los alimentos, ya fueran comprados o regalados, fueran diezmados. Los sabios, representando a los gilealitas, no estaban de acuerdo y, pregunta, ¿no? Los sabios, entre comillas, representando a los gilealitas, no estaban de acuerdo y lo dejaban en manos del individuo. El propio Rabán Gamaliel II, hijo del gran fariseo Simón ben Gamaliel, daba alimentos de dudoso diezmo a sus obreros. O sea, aquí estamos viendo que hasta entre ellos había diferencias y ellos al principio no consideraban que sus tradiciones, o que todas, dependiendo del sabio o la escuela, el momento de la historia, pero que no todos pensaron siempre que lo que ellos interpretaban era para que todo el pueblo Era ley. era ley en Israel, como ahora quieren decir, ¿no? Esto, Hok es ley en Israel, ¿no? Una costumbre es ley en Israel, no, no. Y el vídeo, hace 2 o 3 vídeos, recomendé un libro que te citaba ciertos ejemplos de cambio en pensamiento rabínico y demás, en costumbre, en cómo se interpretaba una cosa y demás. Más de 1000 ejemplos, ¿vale? De Aaron de Panken, ¿vale? Y se llama The Rhetoric of Innovation, ¿vale? La retórica de la innovación. A-A-R-O-N espacio D.P-A-N-K-E-N. Aaron de Panken, D. Panken, ¿vale? La retórica de la innovación. Más de 1000 ejemplos. Ahí queda el dato, solo para quien quiera ahondar un pelín más en esto. Seguimos. La postura de los gilelitas en otro pasaje también muestra un entusiasmo moderado. Cuando uno recibe producto, debe reservar y no comer, solo la ofrenda del diezmo. Los 9 de 100 de los levitas, ya que solo la porción de los sacerdotes era sagrada. Estas discusiones revelan no solo mucho menos fanatismo del que la mayoría de la gente atribuye a los fariseos, sino también el grado en que confiaban en la gente común. Las primicias y los primogénitos eran todos, en opinión de los fariseos, más sagrados que el diezmo levítico. Nunca habrían corrido el riesgo de comerlos ni siquiera accidentalmente. La ausencia de estas categorías muestra que no pensaban que nadie les vendería alimentos de los que no se hubiera deducido las otras ofrendas. Solo les preocupaba la parte del primer diezmo que correspondía a los levitas, y no todos se sentían obligados a contribuir con la de los alimentos que compraban o adquirían mediante el comercio. Estas normas no se parecen a las de los fariseos de la imaginación erudita, a causa de sus leyes sobre el diezmo. Despreciaban a la gente común, no se relacionaban con ella, la consideraban apartada de la misericordia de Dios, etc. Bien, y por último dice: los rabinos posteriores al año 70 seguían siendo pagaderos incluso después de la destrucción del templo. Esto nos suena como los otros fariseos de la imaginación erudita,
gente que se oponía al sacerdocio y a los sacrificios y que alejaban al pueblo de ellos. Vale, hemos escuchado su punto. Ahora vamos a ver algunos de los muchos pasajes, que hay muchos más, y estudios y análisis, por las cuales algunas personas sí piensan que por lo menos algunos de ellos en cierta época histórica sí han sido un poquito separatistas, que es lo que él dice que no es cierto, ¿vale? Entonces, del libro de Emil Sturer, que recomendamos, que justo es este verde de aquí atrás, el Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, ¿vale? Que está en español traducido. Vamos a ver, voy a dar unos ejemplos de cómo algunos dentro del grupo rabínico, proto-rabínico, farisaico y demás, no todos, está claro, no todos, es bueno también ver que no todos, como nos ha mostrado E.P. Sanders, pero algunos sí miraban a menos a los otros judíos que no eran de su jaburá o su grupo, su hermandad, y les llamaban Am Haaretz, Amei Haaretz, Am Haaretz, o sea, una persona común de la tierra, ¿no? Un inculto, un bobo, un incivilizado, ¿vale? Y esto a veces, con esto a veces se pasaban haciendo, y bueno, es muy común, ¿eh? Lo de Am Haaretz es muy común. Y entonces algunos extractos son estos. Si quieres leer tú 2 o 3 y yo 2 o 3. ¿El subrayado o estos? No, sí, todos. Vale. De Mai, ¿no? Sí, de lo que estamos hablando, justo. Producto. Producto dudoso. Dice, todo el que aspira a ser Haber no vende a un Ham Haaretz, ¿Qué es un Haber? uno de la comunidad, ¿no? Del grupo, en este Sí. caso farisaico, ¿no? Uno de ellos. Entonces, el que aspira a ser uno del grupo, ¿no? No vende a un, como ha dicho, un inculto, un pueblo de la tierra, un bobo, ¿no? Según se pueda hablar. Frutos secos o frutos secos. No le compra frutos frescos, no entra en su casa como huésped y tampoco le acepta como huésped si lleva sus propias ropas. Rabí Yehuda dice, tampoco cuidará ovejas o cabras, ni se mostrará frívolo con votos y bromas, ni se manchará por causa de los muertos. Habrá de ser diligente en la escuela. Pero ellos le dijeron, no es eso lo más importante. Bueno, ¿Vale? Por mancharse por causa del muerto, porque el muerto era ritualmente lo que más te ensuciaba, ¿no? Y hay que enterrarle, hay que enterrarle, hay que enterrarle. Sí, bueno. Sí, eso podía hasta involucrar familia, ¿no? Bueno, lo del samaritano, que vemos un ejemplo muy bueno en el Nuevo Testamento, ¿no? La parábola de que era un levita, creo, un sacerdote que es como mayor grado de consagración a Dios, y no sé si alguien más, y pasaron, no me vaya yo a ensuciar, y viene un samaritano, que había incluso hasta un rifirrafe y a veces se llevaban bastante mal. Es como si un islámico ahora ayuda a un cristiano o a un judío, no, te choca, ¿no? Sí. Te choca. Y pasa, porque hay gente buena en todos los lados. Y coge y él se impurifica para ayudarte, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Por si está muerto ni lo toco, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo. Eso es. Y luego, bueno, la parábola del buen samaritano, ¿no? Bien, aquí hay más ejemplos, como está diciendo, ¿no? Por ejemplo, dice, la escuela de Shammai dice, no se ha de vender aceitunas más que a un jaber. La escuela de Hillel dice también a todos los que pagan sus diezmos. Los escrupulosos de la escuela de Hillel se acomodaban en esto a la escuela de Shammai. Y bueno, hay más ejemplos. Dice, si un jaber y un am haaretz heredan de su padre, que es un am haaretz, cada uno puede decir, recoge tú el trigo en este lugar, yo el trigo en aquel otro. Toma tú el vino de este lugar, yo el vino de aquel otro. Pero no puede decirle, toma tú el trigo, yo la cebada, tú los frutos frescos, yo los secos, no en el mismo lugar. Claro, no mezcles tú, que no confío que vayas a dar tanto como yo, no nos mezclemos. Sí, Sí. aquí se ven los ejemplos también en contraparte a lo que dice Sanders, ¿no? Y esto nos refuerza la idea de lo que venimos hablando, ¿no?
Que pueda ser que ni lo uno ni lo otro, que puedan ser ambos. Claro. Y mira otro ejemplo en Gitín. Una mujer puede prestar a otra sospechosa, ¿vale? De consumir los frutos del séptimo año, que se debían dejar para los pobres y demás, un cedazo para la harina, un cedazo para el trigo, un molino de mano y un hornillo, pero no puede ayudarla a espigar o a moler. La esposa de un jaber, o sea, de un fariseo, puede prestar a la esposa de un am haaretz un cedazo para la harina y un cedazo para el trigo, y ayudarla a espigar y a moler. Pero una vez que haya vertido agua en la harina, ya no debe entrar en contacto con ella. Pero, pues no se puede ayudar al transgresor. Su tradición, su modo de interpretar. No. Entonces, ¿todos eran separatistas? No. ¿Les sabía? Uy, que sí les sabía. Todas estas cosas han sido permitidas únicamente para tener paz. Del mismo modo que está permitido desear buena suerte a un gentil que trabaja en el campo durante el séptimo año, pero no a un israelita. ¿Vale? Porque, bueno, el israelita está prohibido hacerlo. Vale. Rabbi Yehuda dice, las primicias han de ser dadas únicamente a un sacerdote que sea jaber y como un favor. Me acuerdo cuando leí el libro de Jerusalén, los tiempos de Jesús, muy bueno, de Joaquín Jeremías, que está en español. Él te decía, te daba ejemplos de, bueno, de la clase social, ¿no? Pobre, leproso, etcétera, todo. Y cómo el rifirraf entre los fariseos y los saduceos, y cómo muchas veces los fariseos o sus hijos insultaban hasta un sacerdote o un sumo sacerdote que no es fariseo, le trataba un poco más y basura, ¿me entiendes, no? O sea, sí que ha habido algunos fanáticos y eso lo registra muy bien la literatura rabínica. O sea, no podemos decir que todos hayan sido o en todas las épocas separatistas, pero definitivamente que ha habido gente que lo ha sido. Y luego, afirmó Josefo, los fariseos han impuesto al pueblo numerosas leyes a partir de la tradición de los padres, no escritas en la ley de Moisés. Bueno, como ya se sabe, ¿no? Se viene diciendo. A finales del siglo I después de Cristo se estableció que la halajá, o ley tradicional, tal como había sido desarrollada por los estudiosos de la Torá, era tan vinculante como la misma Torá escrita, o sea, la de verdad, ¿no? La de Moisés, la original. Rabbi Eleazar de Modín dijo, todo el que expone la escritura de manera no conforme a la halajá, a la tradición, ¿vale? A la manera tradicional de interpretarlo, no tiene parte en el mundo futuro, o sea, se va para el infierno. Son pequeños ejemplos de muchos para mostrar que sí que ha habido separatistas y gente que ha sido un pelín fanática, y la sigue habiendo. ¿Vale? Entonces, no todos, pero hay que decir sí, sí la hay. Vale, pues este vídeo, por mi parte, hemos dado los ejemplos que debíamos de dar. Pues Y sin ya más, está. vamos a dejarlo aquí, pues nos vemos en el próximo. Saludos a todos. Hasta luego.